tiene activada, doctor. No, Grabación. La grabación. Migración, eso, siempre se me olvida. Bueno, entonces les indicaba, doctores, que vamos a mirar el día de hoy algo importantísimo de lo cual hablamos cuando se inició este módulo de nuestro derecho penal especial y que es muy importante para desarrollar dentro de la clase. Les indicaba que los grupos que están ya estatuidos, establecidos, vamos a asignarle a cada grupo, les dije, alrededor de 10 tipos penales, indicando algunos que se dan acá en nuestra contenido programático que nos da la universidad. Entonces, requiero la ayuda de la doctora Zulma, por favor, para mirar los tipos penales que se le van a indicar a cada uno de ustedes. Yo tengo estipulado ya o he explicado algunos primeros de los delitos de homicidio, el feminicidio, el genocidio, y quedan acá. Hoy explicaré el homicidio por piedad, explicaré el homicidio culposo, explicaré la inducción y ayuda al suicidio. Esos 3 tipos penales tengo pronosticado explicarlos el día de hoy. Mañana vamos a explicar o explicaré el manipulación genética, explicaré algunos de los delitos contra el patrimonio económico. El día viernes explicaré algo de los delitos contra la integridad y formación sexual. Y entre lunes y martes hago otras explicaciones y otras estructuraciones de otros tipos penales. De ahí en adelante ya les queda a ustedes, doctores, para que indaguen. Por cada uno de los tipos penales hay que indagar el concepto de qué es. Yo les había dicho en qué consiste, por ejemplo, el lavado de activos, qué es eso del lavado de activos, de cómo se lleva a cabo este tipo penal, y después se hace la estructuración de cada uno de los tipos penales, empezando por el bien jurídicamente tutelado que se vulnera con el actuar, con el despliegue de esa conducta punible por parte del sujeto activo. Hay que mirar si este delito admite tentativa, si este delito es doloso. Hay que mirar el objeto material, el objeto jurídico, el sujeto activo, el sujeto pasivo. Todo lo que hemos visto nosotros tenemos que analizarlo, pero fundamentalmente tener claro el concepto de lo que es cada uno de los tipos penales, ¿cierto? Explicar ese concepto, así como hemos venido haciendo entre todos, hablando, por ejemplo, qué es el genocidio, qué es el feminicidio, qué es el homicidio, todo eso, y después nos remitimos a la norma. De acuerdo, bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En la sesión número 2, de acuerdo a su contenido programático, nos habla de los delitos contra la vida humana independiente. Déjeme que yo explico cada uno de estos tipos penales. Y pasamos entonces a la sesión número 3. No, ahí también habla del homicidio preterintencional, agravado, imprudente. Sesión número 4, delitos contra la vida humana dependiente. Bueno, vamos a iniciar entonces para que ustedes tomen los 10 tipos penales a partir de la sesión número 4. Si quieren, por favor, y ustedes son muy inteligentes para manejar sistemas, yo en eso sí soy muy neófito, para que vayamos y tengamos en cuenta el contenido programático y me colaboren. Vamos a gastarnos 20 minuticos en la asignación de esto. Por favor, doctores, y para que estemos de acuerdo, el, el primer grupo y hasta el último grupo asignarle los tipos penales, porque ese es el trabajo práctico que nos indica la universidad. Hay que trabajar prácticamente. Entonces, vamos a hacerlo a partir de los delitos contra la vida humana dependiente, es decir, que se ha hablado sobre el aborto, la prohibición absoluta del aborto. Acá los que tomen estos tipos penales deben hablar o tocar la sentencia 355 del 2006, cuando indican las tres
ausencias o eximentes de responsabilidad cuando una persona suspende, suspende el embarazo. Entonces la sentencia nos habla de 3. Únicamente vamos a hablar de esos 3 puntos de los cuales nos habla la sentencia 355, porque la sentencia 355 no se la coloco a leer porque, doctores, son más o menos unas 500 hojas, o sea, como 1000 páginas, creo. Entonces, simplemente vamos a extractar de esa sentencia 355 del 2006, extractar los 3 puntos fundamentales que eximen o exoneran de responsabilidad o de culpabilidad a la persona que interrumpa el embarazo. Entonces, otras personas que tengan abierto su código penal para mirar los artículos de estos delitos contra el embarazo. Entonces, el primer grupo, doctora Zulmita, qué pena, me regala el primer grupo para asignarle de una vez todo lo que tiene que ver con el embarazo, con el aborto, y sacarán ahí 10 tipos penales de lo que es el aborto. No sé si vamos a iniciar, qué artículo nos habla del aborto. El artículo 122, doctor. No sé si en ese orden hagamos nosotros el 122, 123, 124 y hasta el 112, si hay para el primer grupo. Colabóreme con eso, doctores, porque yo no tengo acá código, no tengo libros, no tengo nada. Todo se me quedó en la oficina y no he ido a la oficina a recuperar esos libros. Pero sería del 122 al 132, ¿cierto, doctor? O me dicen que es del 112, ¿cierto? Inicia lo del aborto. Lo del aborto inicia, creo, si no estoy mal, el doctor, en el artículo 122. Sí, en el 122. Bueno, entonces me ayudan con eso, con la esquematización que hicimos nosotros del Código Penal. 122, entonces hasta el 132. Miren a ver si cubre esos 10 tipos penales. En el código, por favor. Ustedes ya saben manejar el código, ya miramos. Entonces, el primer grupo me hablará de los tipos penales del aborto del 122 al 132. Segundo grupo. Doctor, buenos días. El 131 es de la omisión del socorro. Entonces, es solamente hasta el 130. ¿Cómo? Es solamente hasta el 130. Doctor Edgar, buenos días. Es solamente Buenos días. del 122 al 130 es lo que trata el capítulo 4 del aborto. En el capítulo 7 ya es la omisión del socorro. Bueno, listo. Entonces, me incluyen la omisión de socorro porque son 10 tipos penales. Bueno, si no nos alcanza con ese título, pues tomamos el siguiente del otro título. Son 10. Bien, segundo grupo, doctores, vamos a hablar, nos indica acá, tenemos que aplicar lo que la universidad nos está indicando, pero déjenme apuntar, porque doctores, yo tengo otro grupo. Entonces, el aborto, artículo 122 hasta el 130. 134. No, doctores, me dijeron que del 122 al 130 me habla de lo que es el aborto. Lo que pasa es que en el artículo 131 es la omisión de socorro. Sí, ahí comienza, ahí prácticamente en el artículo 130 termina todo lo que 131. Pero es que el 134 dice fecundación y tráfico de embriones humanos. Eso tiene que ver con todo el tema del aborto. Por eso, todo eso tiene que ver con lo del aborto, doctor. Entonces, por eso le digo, profe, que si puede ir hasta el 134, para que no corte el tema. Pues es una opción. Listo. Buen día. Entonces, 122 hasta el 134. Bueno, ahí miramos si nos alcanza el tiempo, si no, yo explico esos. Eso es lo que debemos tener o ponernos de acuerdo. Segundo grupo. Vamos a hablar en el segundo grupo de lo que son las lesiones personales a partir del artículo 111.
y iría hasta el 121, ¿cierto? Sí, señor. Y hablamos de todo lo que es las lesiones al bien jurídicamente tutelado, que es la integridad personal. Entonces hablamos el segundo grupo de lo que son las lesiones. Tercer grupo nos indica acá que es la octava clase. Vamos a hablar de falsedad documental. La falsedad documental, entonces, está... ¿en qué artículos? ¿Me acuerdan, por favor? Ahí nos habla de falsedad ideológica, falsedad material, obtención de documentos públicos falsos, falsedad en documento privado, circunstancias de agravación punitiva. Eso está... ¿en qué título, en qué artículos cubren la falsedad documental? Ahí en su código, por favor, me indican. Esto debería ser por orden, ¿no? Pero acá nos indican dentro del contenido programático en desorden cada uno de los títulos. Es el mismo de los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, ¿no? No, esto es Artículo falsedad, 390. falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, obtención de documentos públicos y falsos, todo esto nos indica acá. Busquen ahí, ya ustedes saben, yo les di la estructuración, miremos qué artículos son, porque no me acuerdo qué artículos están dentro de esa falsedad en documento público. Creo que es el artículo 287. ¿Dos qué? 87, pero espérame, lo verifico mejor. Entonces, 287, ¿hasta qué artículo nos habla, doctora? Que cubra los 10 tipos penales para el tercer grupo. Viene desde el capítulo 3 del 286, falsedad ideológica del documento público, hasta el uso de documento falso, destrucción, supresión, destrucción, hasta el 296, falsedad personal. Entonces, del 286 hasta el 296. Listo. Dentro del contenido programático nos hablan acá la sesión número 10 de los delitos contra el patrimonio económico, artículo 239. En adelante. ¿Cuántos? Ahí habla también de la usurpación, habla de hurto simple, hurto calificado, hurto agravado, circunstancias de agravación punitiva, hurto de uso, hurto entre condueños. Entonces, sí alcanza a abarcar los 10 del 239 al... Pues acá hay uno que va hasta el 243 y dice abigeato. El abigeato, ¿qué es el abigeato, doctores? No, sin leer. No sabía. Ojo, el abigeato es el hurto de ganado, caballar, o eso. A eso se le denomina abigeato. Y recuerden que en esta situación de pandemia se está llevando a cabo mucho el abigeato. Por noticias vi que habían capturado unas personas muy cerca a Bogotá
que tenían listos ya para subir a un camión 8 reses. A eso se le denomina abigeato, claro, eso es hurto. Entonces, doctora Nata, del 239, ¿a cuál otro artículo? ¿Al 249? 243B. Luego sigue la extorsión, que es el 244. Para los 239, incluyamos ahí el 239 al 43B. 243B. Para el cuarto grupo. Quinto grupo. Acá nos habla de delito extorsivo. Todos los delitos de... Es que me va a tocar es mirar por títulos. Bueno, ustedes tienen los códigos, ustedes son 50 y algo, acá no hay sino 37 personas. Ahorita llamo lista porque no me están ingresando los 50 y algo que somos, entonces grave. Y después en los parciales se me vienen a quejar. Un chico me dijo que no había podido llegar a clase, que hasta ahora era la primera, no sé si fue este grupo u otro, y que pues que qué íbamos a hacer con el parcial. Le dije, no, pues yo no tengo nada que hacer. Si no viene a clase, si no me asiste a clase, pues grave, que no entendía porque no había asistido a clase, no entendía los temas. Doctores, eso sí me da mucha pena, pero eso no es culpa mía. Además, los parciales se hacen sobre el tema que se explica. Yo no incluyo ningún otro tema que no se haya explicado acá en clase. Entonces, ahorita empiezo a llamar lista y así se empiezan a ingresar, que no me dejaba la plataforma, miles de excusas, y así somos nosotros los seres humanos, con miles de excusas para poder corregir el error que comete uno. Doctores, eso les he dicho que no es así. A ustedes cuando tengan una audiencia, sin importar dónde o con quién juez, le dan 15 minuticos, si no llegó tiene que justificarla y debemos iniciar a ser responsables. Vuelvo y reitero, a mí esto de la virtualidad para mí dictando clases no es viable en ese evento. Bien. Económico. Ahora la sesión 11 me habla de los delitos extorsivos. Pero... No, mire, acá dejemos... Porque también nos hablan de los delitos, y me parece muy importante, los delitos contra la integridad y desarrollo sexual, del artículo 205 en adelante. Entonces, este grupo quinto me va a hablar del artículo 205. ¿Cuántos más hay? ¿Vaya hasta el 215? Busquen el artículo 205, que es el acceso carnal violento. Sí, en el 214 ya habla de constreñimiento a la prostitución. Listo, entonces hasta el 214. Doctores, no podemos verlos todos porque imagínense. Bien, en la sesión número 18 me habla del prevaricato, clases de prevaricato. Busquemos dónde está lo del prevaricato. Ustedes pueden buscar en su computador, colocarle al abogado que sabe mucho y decirle prevaricato, y ahí de una vez se encuentran. Doctor, pero creo que ese que acabamos de mencionar del grupo 5 va más allá porque, por ejemplo, en el artículo 217A habla de demanda de explotación sexual comercial de personas. Sí, doctores, eso está muy bien, pero vuelvo y reitero, no alcanzamos a ver todos los tipos penales. Esto es para afianzar los conocimientos y cómo se lleva a cabo, qué es el concepto de acceso carnal violento, qué es el concepto de abuso, qué es todo y la diferencia entre uno y otro. No podemos abarcar todos, doctores, porque el tiempo no nos da. Entonces, en estos 20 días únicamente abarcamos de a 10 por cada uno de los
que nos envía acá la universidad, porque de verdad que es difícil en todo ese tiempo abarcar los 467 tipos penales que nos indican ahí. Entonces es casi imposible en 20 días. Doctor Edgar. El señor, prevaricato del 413. ¿cuánto? Capítulo séptimo 413, el del prevaricato. Listo, entonces para el sexto grupo, doctores, prevaricato, permítame, el artículo, ¿cuál es, doctor? 413. Es que esto está también en un desorden. 413 y busquemos los 10 siguientes. Iría hasta utilización indebida de información oficial privilegiada, pero se pasa. No, pues 420, como 3 artículos se pasaría. Y, no antes importa. y antes de ese está, antes del 413 está tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Del 413 en adelante, ¿cuántos nos hablan del prevaricato? Ahora hasta el 420. Artículos. 420. Y busquemos, nos quedarían 3 artículos, pues busquemos bien sean los que anteceden o los subsiguientes. Creo que tienen más relación los que anteceden. Los que siguen incluso. Porque sería el empleo ilegal de la fuerza pública, la omisión de apoyo. Antes de eso está el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias. El grupo sexto es el que me va a explicar esto. El grupo sexto, ¿qué me dicen? ¿Los que anteceden 3 o los que siguen 3? Grupo séptimo sería el prevaricato, ¿verdad? No, sexto llevo yo acá. Va el grupo que explicaría lo del aborto, el segundo lesiones personales, el tercero falsedad documental, Sí. el cuarto Patrimonio económico. patrimonio económico, el quinto, perdón, El quinto, delitos, delitos sexuales. sí, Y el el otro sexto, delitos exclusivos. prevaricato. Ah, ok. ¿Está bien, Entonces, doctora Zulma? Bueno. Perdón, gracias. El sexto, doctores que conforman el grupo sexto, ¿me puede leer, doctora Zulma? Delito. ¿Perdón? El sexto, grupo sexto está conformado por... Doctor, la verdad, debo pedir nuevamente pues la lista porque según tengo entendido se reestructuraron algunos grupos y otros compañeros son nuevos. Entonces, pues, lo que hay otra vez vuelve a ajustarse la lista. Bueno, el grupo sexto, Entonces, cuando esté conformado, por favor le indica si me van a explicar 3 artículos que anteceden al 413, sería 12, 11 y 10. 310 en adelante, o los que siguen, 421, 22 y 23. perfecto. El grupo séptimo, acá nos habla de... No, ya creo que está. Listo. Para el grupo séptimo vamos a hablar de delitos contra la familia. Esos van del 229, creo, al 239. Eso es importante, esos delitos que los miremos. Entonces, delitos contra la familia. Doctor Edgar, del 229 al 238. Entonces, artículos 200, ¿qué? 229 al 238. 229 al 238. Nos quedaría faltando uno, ¿no? Listo, grupo. ¿Cuántos grupos son, doctora? Creo que ya casi terminamos. Están conformados 9 grupos. Entonces, para el grupo octavo, doctores, vamos a hablar... Doctor, buenos días, qué pena. Lo que pasa es que pues Zulma habla de 9 grupos, no sé, yo realmente no tengo grupo. Entonces, pues, profe, yo no tengo problema, yo trabajo sola. ¿Va a trabajar solita, doctora Gis? Sí, señora. Pues sí, señor, muchas gracias. Cuidado. Bueno, entonces vamos o si pero si es su decisión o algún grupo que la coja.
Pues, profe, yo realmente he venido trabajando sola desde que inicié la universidad. No he tenido grupo que me acoge, tampoco me ha gustado molestar a los demás. Bueno, esa es decisión respetable. Entonces, permítame, doctora, le asigno tema al grupo número 8. El grupo número 8 vamos a hablar, doctores, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, que eso también se está cometiendo hoy en día, que va del 328, creo, en adelante. Entonces, delitos contra los recursos naturales. Del 328 al 339. Gracias. ¿Del qué? 328 28 al 339. Permítame porque me toca apuntar. Listo. Doctora, su merced me quiere trabajar, doctora Gidis, por favor, con los delitos que se están cometiendo hoy en día por la pandemia, que hablan de la salud pública y que están tipificados en el artículo 368 en adelante. Del Salud pública. 368 al 385. Doctora, como le toca solita, si quiere, tipifíqueme nada más 5 tipos penales de la salud pública, los que crea más importantes, ¿bueno? Ok, doctor, muchas gracias. Con todo gusto. Y grupo número 9. Pero es que allí vendría siendo el grupo 9, profe. Bueno, grupo número 9, hablemos de la eficaz y recta impartición de justicia, porque ese también, mire que es uno de los principales, porque no existe esa eficaz y recta impartición de justicia. Eso no lo vemos nosotros acá en Colombia. Ojo, no generalizo. Sí conozco jueces, abogados, fiscales que son muy honestos y trabajan con ese entusiasmo y con esa honestidad. Entonces, la eficaz y recta impartición de justicia creo que son uno de los últimos, creo que va del 435, entonces permítame. Del 435 al 454C. Recta impartición de justicia. ¿De cuál, doctor? Qué pena, se me olvidó. Del 435 al 454C. Delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia. Listo, ahí también me toma el grupo los más importantes que vean ustedes y creo que con esto, doctores, terminamos ya nuestro módulo. Nos toca, en la explicación que se dé el concepto, nos toca ser muy concreticos, ¿sí? Por ejemplo, el hurto es tal cosa, toda esa situación. La recta impartición de justicia, entonces es tal cosa, ese concepto, y iniciamos a buscar la estructuración de cada uno de los tipos penales que nosotros vemos acá. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quedó sin grupo? ¿Todo está Buenos días. entendido? Buenos días, profe. Yo no tengo grupo, es que yo soy nuevo en este curso, en tercero A, porque yo vengo por homologación, entonces no he tenido la oportunidad de comunicarme bien con los compañeros. Pero yo ¿Cuál es, doctor? Yo soy desde el primer día. Ya. Entonces, no sé si algún grupo quiera que el doctor le colabore para la estructuración de los tipos penales. No Profe, sé. pues creo que somos el grupo 6, no sé cómo estaríamos ubicados, somos 3 participantes, si él quiere no tenemos ningún problema. Doctora, muchas gracias. Entonces, doctora Alejandra, si quiere comuníquese acá con el doctor y le pueden colaborar y contribuir para que todos trabajen y yo siempre les he dicho, el objetivo de nosotros en todas las clases es, primero que todo, colaborarnos mucho dentro del grupo,
me colaboran, nos colaboramos. Y segundo, que quede claro los temas, que se hayan entendido, porque si bien es cierto que el tiempo para este tema del derecho penal especial, pues es corto, pero creo, ojo, creo que la universidad ya está dictando derecho penal especial 1 y derecho penal especial 2, según lo que tengo entendido. Entonces, es la situación de estructuración de todos los tipos penales. Sin embargo, pues nosotros vamos a mirar y abarcar la gran mayoría de tipos penales como lo estamos haciendo con esta socialización. Recuerde que 3, 4, 5 o 6 personas pueden indagar mucho mejor que uno solo. En este caso, en mi caso, pues me demoro mucho más y no alcanzaríamos. De esta manera, con la colaboración de ustedes, pues vamos a terminar y vamos a aprovechar el mayor número de tipos penales que se nos están dando acá. Entonces, por eso es que queremos. Entonces, doctora, si su merced quiere hablar con el doctor para que les colabore en esta situación, lo hacemos con todo gusto, ¿vale? ¿Alguna Doctor, otra pregunta? Doctor, una cosita, qué pena. Señora. Yo sé que la mayoría, pues algunos de los grupos se han mantenido, pero le pido por favor a los compañeros que me escriban un mensaje al grupo de WhatsApp que tenemos general con los integrantes nuevamente de los grupos, porque así como unos se han mantenido, otros se han reestructurado. Entonces les agradecería. Sí, y vamos, como digo, en beneficio del grupo a trabajar y a organizarnos. No tenemos que ir en contra de nadie porque somos un grupo que estamos trabajando hasta terminar nuestra carrera. Entonces, el hecho por diferencias o por alguna situación, no. Todos tomemos el mismo rumbo, el mismo objetivo que es, doctores, aprender y colaborarnos, y quien tenga una duda, salir de ella. Ese es el objetivo finalmente por parte de nosotros. Y el objetivo mío es que lo poco que sé y lo poco que comparto quede claro, doctores, porque en últimas ustedes son los que van al final, cuando sean profesionales, ir a luchar con la vida, ir a hacer sus audiencias, dependiendo. Entonces, esa es la finalidad, doctores. Eso de las rencillas, de que no estoy de acuerdo, no. Hay que mirar, somos seres humanos y somos los únicos seres con inteligencia. El doctor Alejandro me quiere preguntar algo. Doctor, muchísimas gracias. Muy buenos días para usted y para todos. Buenos días. Es algo ya fuera común de este tema. La verdad es que ayer en la evaluación, en el parcial, tengo unas inquietudes. Al final de la cátedra podremos tocar esos temas. Bueno, si quieren, pero hagámoslo el día de mañana, doctor Perfecto, Alejandro, doctor. para todos. Con todo gusto vamos a aclarar Muchísimas ese gracias. parcial, claro. No hay problema porque acá vamos a aclarar algunas dudas. El parcial más que todo se hizo con las circunstancias de agravación punitiva del homicidio, ¿cierto? Se sacaron algunos temas del feminicidio, muy pocos, y algo otros del genocidio, pero la gran mayoría de preguntas estaban relacionadas con las circunstancias de agravación punitiva del homicidio, de las, no sé, 10 circunstancias de agravación, porque la 11, recuerden que ya se excluyó del artículo 104, ya se excluyó la 11 porque con ello se tipificó fue el feminicidio. Anteriormente yo les indicaba que era una circunstancia de agravación punitiva, pero a partir de la ley 1761 del 2015 se excluye como una circunstancia de agravación punitiva el homicidio cuando se cause contra la vida de una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, a partir de la ley 1761 se tipifica, se plasma, se relaciona, se incorpora, se estructura dentro de la ley 599. Entonces, esos 3 temas fueron los que más o menos toqué en el parcial. Vamos a mirar y pienso que a la gran mayoría o a todos les fue muy bien, porque cuando les va a regular eso me envían mensajes, ahí sí se comunican conmigo. La única manera que se puedan comunicar conmigo y que me envíen un mensaje es cuando van mal o les fue mal en el parcial, ¿cierto? Ahí sí tengo a la gran mayoría comunicándome. Yo digo, qué bien, por fin se están comunicando conmigo.
pero es en esos eventos. De resto, nada. Pero no, sí, con todo gusto. Mañana vamos a hacer también en unos 10 o 15 minuticos la socialización de ese parcial, porque ese es otro objetivo que tienen ustedes, ¿cierto? Sus notas. Ayer estuve en la universidad y nos hablaban de las notas. Hoy tengo que ir nuevamente porque ya se está atendiendo en consultorio jurídico presencial. Entonces, hoy hay inducción de los nuevos chicos, compañeros de ustedes, que inician su consultorio jurídico y debemos hacer esa inducción allá y ya nos toca el presencial, por lo menos ya ahorita, doctora Yidis, por lo menos la inducción y la atención a público se lleva con todas las medidas de bioseguridad para atender al público y ya presencialmente estamos atendiendo el consultorio jurídico de, de la universidad. Entonces toca ir mirando y como dijo alguien, el hecho del cuidado ya nos toca a cada uno de nosotros, doctores, ya no va a haber más aislamiento, ya la persona que salga y no utilice su tapabocas y esto de seguridad, pues eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Doctores, recuerden que lo del grupo que me va a explicar sobre los delitos contra la salud, ahí vamos a mirar el contagio, las penas privativas de la libertad de 4 a 8 años o de 4 a 10 años, cuando una persona sepa que está contagiado y sin embargo salga y contamine a otra persona, tiene privación de la libertad. Esto no es jugando, doctores. Si una persona conoce, debe aislarse como lo manda cada uno de los decretos que sacó el gobierno. Si no es así, pues se irá a castigar. Recuerden que cuando hay algunas situaciones de prevención, utilizando la política criminal, y si estas personas no acatan estas prevenciones y contaminan, contagian, infectan a otra persona, pues tendrán una pena privativa de la libertad. Es de la única manera que nosotros los seres humanos entendemos, porque yo veo, por ejemplo, en la calle personas sin tapabocas, personas hablando sin nada, reunidas, contaminando y contagiando. Con esta situación, pues nos vamos a ver, la gran mayoría, dicen los que conocen, que la gran mayoría de la población mundial iremos a estar infectados. Y entonces, sálvese quien pueda. Bien. Entonces mañana, pero por favor, doctor Alejandro, me acuerda al iniciar la clase. Doctor Javier. Doctor, es que usted generalizó que para todas las personas era importante el tema de la nota y seguramente yo soy el único que hago la excepción. Para mí lo menos importante es la nota. Gracias. Bueno, ok. Listo. Doctor, perfecto. buenos días. Hola, doctora Gis, la dejé con la mano alzada. Señora. Disculpe, profe, ¿usted propone alguna estructura mínima para la explicación de cada tipo penal? ¿En qué sentido, doctora Gis? Explíqueme, por favor. Como en el desarrollo del taller, como qué es lo que usted nos pide o requiere para que le hagamos bueno, el taller. Ojo, vamos a colocar las pautas. Primero que todo, explicar cada tipo penal, dar un concepto para saber qué es eso, ¿cierto? Si nosotros vamos a hablar del artículo 205, que me habla del acceso carnal violento, ahí la explicación del acceso carnal violento hay que buscarla en Google, hay que buscarla, ¿qué es eso? Sin embargo, doctores, en el artículo 202, vamos a hacer como ese ejemplo de la primera situación de cada tipo penal. En el artículo 205 me hablan del acceso carnal violento. Vamos a hablar o vamos a leer ese artículo. ¿Quién me lo lee, por favor? 205, ahí nos habla de la libertad de integración y libertad sexual, y eso está en el título cuarto, creo, título cuarto, sí. Artículo 205 de la violación. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Listo. Ese es lo que nos explica y es el tipo penal y ahí está la tipicidad porque lo encontramos ahí. Ahora bien, nos dice que el que realice acceso carnal violento contra otra, hay que buscar en qué consiste ese acceso carnal. Pero miren que acá mismo en el artículo 212
me da algo de explicación, pero yo les he indicado, no nos conformemos con lo que nos indica cada artículo, hay que buscar más, hay que profundizar en qué consiste ese acceso carnal. El artículo 212 me habla o me da un concepto de lo que es el acceso carnal. ¿Quién me lee el artículo 212? Cuidado, doctores, si hay niños, entonces no lo leemos. Artículo 212, si se puede, lo leemos, si no, no. Ahí nos da una explicación clara, precisa de lo que es o en qué consiste el acceso carnal. ¿Lo podemos leer? ¿Alguien no? Estoy preguntando, doctores, porque si hay niños por ahí, de pronto no se pueda leer. O niños ya de 18, 19 años tampoco. Bueno, Por mí no hay leámoslo. Nadie ningún me dijo que problema, no, doctor. leámoslo. Ustedes son responsables de esto, yo no sé. Lea el 212, doctor, que me acaba de leer el 205. Acceso carnal. Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Eso nos está indicando un concepto de lo que es el acceso carnal, sin consentimiento o cuando se utiliza la fuerza o la violencia. Entonces dice que es la penetración de una parte primero del miembro viril por esas dos cavidades, inclusive por la boca, ¿cierto? O de la penetración de cualquier otro objeto por vía anal o vía vaginal, porque cualquier otro objeto, pues si se introduce en la boca, no está tipificando el acceso carnal. Si ven la gran diferencia que hay, el concepto que nos da el artículo 212, si yo tomo un marcador de mi tablero y lo introduzco en la boca de una persona, pues no se está tipificando lo que nos indica la norma. Pero si lo introduzco por otra cavidad diferente a la boca, se está tipificando el acceso carnal. Y hay que mirar qué es la violencia dentro de ese acceso carnal, qué es la fuerza que se utiliza para poder acceder a una persona, qué es colocando a la víctima en estado de indefensión y qué es colocando a la víctima en estado de inferioridad, que eso se ha venido explicando a través de las diferentes clases que nosotros hemos tenido. Eso es más o menos la explicación del tipo penal de acceso carnal. Si ve que ahí nos indican, pero no todos los tipos penales nos los explica el Código Penal. Debemos buscarlo, así como he hecho, por ejemplo, del feminicidio, en qué consiste, cuándo se produce, cómo se da, tener ese concepto claro de cada uno de los tipos penales. Y eso es obvio y lógico porque cuando nosotros llevemos a cabo un proceso y nos indiquen el delito o la conducta punible que desplegó esta persona, pues ya más o menos tenemos un concepto que vimos en la universidad, en toda nuestra área de penal, ¿cierto? Ya tenemos más o menos claro en qué consiste, tenemos claro dónde, porque ya saben manejar el código. Nos remitimos, por ejemplo, a la estructuración del código que hicimos al iniciar la clase de los 18 títulos y ya tenemos un conocimiento, si no bien claro y preciso, pero sí un conocimiento que nos lleve o nos indique de qué manera podemos afrontar nosotros ese caso que nos confían para nosotros hacer la respectiva defensa. Ese es el objetivo de acá, de esta clase y de todas las clases de derecho penal, doctores. Ahora bien, miren que en los pocos tipos penales que hemos estructurado, pero que han quedado claros, estamos aplicando los temas de derecho penal general. ¿Sí ve? Acá miramos, creo que acá se hizo la explicación, no sé si fue el primer dispositivo amplificador del tipo penal, que es la tentativa, y acá en la estructuración miramos si el grupo, si el tipo penal que estamos explicando admite o no tentativa. ¿Sí ve? Hablamos que después de la comisión de la conducta punible hay que determinar quiénes o quién participó en la comisión de esa conducta punible para poder aplicar lo que vimos nosotros del segundo dispositivo amplificador del tipo penal, que fue el concurso de personas.
si es autor directo, si es autor mediato, qué clase de autor mediato, si hubo coautoría, qué clase de coautoría, si hubo complicidad, qué clase de complicidad. Y eso, en la medida que nosotros vayamos estructurando estos tipos penales, nos tenemos que remitir nuevamente para recordar de los temas que están acá y que se tienen que aplicar a nuestros delitos en particular o el penal especial. Es esa unión, esa relación, esa concatenación que debemos hacer nosotros entre las diferentes normas de derecho penal, el penal general, el libro segundo y la aplicación de la ley 906 del 2004. Entonces, fundamentalmente es eso, doctores, porque en un proceso que llevemos se tiene que mirar qué clase de conducta punible se cometió, si hubo tentativa o se cometió el resultado para que se tipifique como tal el delito. ¿Qué persona cometió la conducta punible o cuántas personas cometieron la conducta punible? ¿Qué verbo rector está tipificado en esa comisión de esa conducta punible? ¿Qué clase de, según su estructuración, qué clase de tipo penal es, ¿no? Todo eso tenemos que aplicarlo. Entonces, acá no sé qué haya explicado yo del derecho penal general, creo que ya les expliqué algún tema o les acordé o acordamos algún tema del derecho penal general, creo que fue el concurso de personas que ya explicamos acá en este grupo, no sé cuál, del derecho penal que en un tipo penal que estructuramos con antelación, no sé si fue, creo que fue en el homicidio, explicamos, porque recuerde que el homicidio se puede clasificar en 3 tipos penales diferentes. Tipo penal, creo que expliqué, fue las otras formas de cometer la conducta punible. Cuando hablamos que el, perdón, que el homicidio puede ser doloso, puede ser culposo y puede ser preterintencional. Creo que lo que expliqué fue otras formas culposas de cometer la conducta punible y expliqué eso. El dolo, la culpa y la preterintención, que hablamos de las clases de dolo. Se me olvidó incluir eso dentro del examen porque eso también se explicó, pero bueno, expliqué lo que era el dolo, las clases de dolo, expliqué la culpa, culpa con representación, culpa sin representación, y expliqué lo que es la complicidad, ¿cierto? Cuando nos referimos o hicimos relación al homicidio del artículo 103. Eso ya está explicado. Nos falta más adelante explicar los dispositivos amplificadores del tipo penal, que viene a ser la tentativa, que viene a ser el concurso de personas y el concurso de conductas punibles. Esos temas me faltan y tenemos que no explicarlos porque nosotros ya conocemos, sino recordarlos porque los vamos a aplicar acá dentro de los tipos penales que estamos nosotros haciendo su estructuración. Entonces, más adelante, en alguna otra clase, vamos a hablar de, permítame, escribo acá en una agendita que tengo si no se me olvida. Vamos a hablar de los dispositivos amplificadores del tipo penal. Estos dispositivos, junto con las formas de cometer otras conductas punibles culposas, pues nos van a aclarar muchísimo más el tipo penal, en qué consiste, cómo se da, quién cometió la conducta punible, si fue un autor mediato, las clases de autor mediato, la autoría, la autoría mediante órganos de poder, mediante la autoría por representación, etcétera, etcétera. Entonces vamos a mirar eso. Bien, ¿alguna, doctora? Disculpe, doctor, ¿y también va a ser un trabajo escrito y oral? De estos, de los tipos penales, mire, no, vamos de pronto por el grupo, es que no sé si subirlo a plataforma, porque eso nos da la base para que cuando los ingenieros de la universidad, el doctor Elkin y la doctora Astrid, pues vean que sí se trabajó. Vamos a subir, pues no los 10, de eso está muy bien, doctora Gis, y gracias por acordarme.
porque necesitamos demostrarle a la universidad que hemos trabajado práctica esta materia. Entonces, de una vez que quede claro, cada uno de los grupos me sube 5 tipos penales bien estructurados y yo habilito la plataforma para subir y para tener la evidencia hacia la universidad. Bueno, gracias, doctora Yidis. Eso es lo que requiero, que cualquier duda y eso me ayuden, porque a mí se me olvida. Bien, si no hay más preguntas, vamos a continuar, doctores, porque, bueno, esto es fundamental. Vamos a hablar del Perdón, doctor. homicidio. Señora, Qué doctora pena, Zulma. lo que pasa es que yo entré un poquito tarde, creo que usted lo dijo, pero no lo tengo claro, y es el tema de cuándo se inician las exposiciones. A ver, yo tengo que, esta semana hago mis exposiciones, hoy es miércoles, jueves, viernes, lunes y martes, también hago otras exposiciones. Iniciaríamos de hoy en 8 días. ¿Será que nos Perfecto. Hoy alcanza en el 8 días tiempo? sería la sesión 12. Sí. Ah, no, el Para miércoles ese es día está programado el parcial. el miércoles es el otro parcial. Entonces vamos a hacer lo siguiente, doctores. De hoy miércoles al día martes yo expongo otros o estructuro otros tipos penales y a partir del día jueves, no sé si será que nos alcance el tiempo, doctores, ¿qué dicen? Para que participen todos los grupos. Porque recuerden que en la última clase viene el último parcial. Entonces, ¿cuántas clases nos quedarían para hacer esta socialización? Nos quedarían 8 clases. Sí, sobrado, nos alcanza. Bien, perfecto. Si Y no yo me sé que equivoco, sí. ustedes trabajan muy juiciosos, ustedes son muy pilos y vamos a hacer eso, pues haciendo una explicación clara, precisa de lo que es la estructura, de espacio. Bueno, listo. Doctores, vamos a hablar hoy del homicidio preterintencional. Homicidio preterintencional. Entonces, miren que cuando vimos nosotros la preterintención, decíamos que es cuando el resultado va más allá de lo que el sujeto activo de la conducta punible quería. También cuando hablamos de la preterintención, decíamos que la preterintención lleva inmerso dentro de este tipo penal el dolo y la culpa. Entonces se ha definido el delito preterintencional como la fusión, como la unión, como la concatenación, como la relación entre una conducta dolosa y un resultado culposo. Entonces, para que se tenga en cuenta eso. Doctores, ahorita les desactivo un poquito el micrófono porque yo vivo acá en una calle principal y eso es complicado. Pasan a ver huevos, tomates, cebolla, de todo y entonces grave. Estoy que me mudo de esta situación porque grave. Doctor, discúlpeme, ¿puede volver a repetir la función de qué? Bueno, acordémonos nosotros de la situación de la preterintención, ¿no? La preterintención, pues para que quede claro y nunca se nos vaya a olvidar. La preterintención es cuando el resultado va más allá de lo que la persona o el agente de la conducta punible quería realizar. Hablemos de ello. Y estamos hablando acá nosotros de ese homicidio preterintencional. Es decir, que se ha definido el delito preterintencional como la unión, la concatenación, la relación que hay entre una conducta dolosa y un resultado culposo. Ojo, es decir, que acá en la preterintención van unidos el dolo y la culpa. ¿Se acuerda que eso nosotros creo que hablamos? Y habíamos hablado de la culpa, que es cuando se presenta o se representa el agente queriendo realizar una conducta típica con un determinado resultado. Entonces, este otro resultado es diferente a lo que en un principio se representó el sujeto activo de la conducta punible. Él se representa un tipo penal menos grave, ¿cierto? Un empujón, un puño. Entonces, mire que
esta persona quiere asestarle un puño a la otra persona para causarle, él pensará, simplemente una lesión personal en la cara. Lo máximo sería romperle el tabique de la nariz, ¿cierto? Porque es su enemigo, bueno, o en la situación de violencia intrafamiliar, el esposo o la esposa dice, no, pues le voy a pegar con algo y simplemente le rompo la nariz o le causo una lesión en el cuerpo. Pero resulta que como consecuencia de ese golpe, esta persona se cae, esta persona se golpea contra una pared, esta persona, y resulta que como consecuencia de ese golpe y esta persona muere. Entonces, por eso se denomina que es un delito de homicidio preterintencional. ¿Y por qué nos habla a nosotros del dolo? Acuérdense que para que se tipifique el dolo debe estar inmerso dos presupuestos importantes. Uno, el conocimiento. Si yo le voy a causar un golpe a una persona, pues conozco que le va a causar un daño, le va a causar una lesión y me represento es un daño mínimo, ¿sí ven? Pero lo estoy haciendo con dolo, tengo el conocimiento de que le voy a causar un daño a esa persona. Sin embargo, utilizo la voluntad y le asesto ese puño en la cara a esa persona. Solamente que con ese golpe esta persona se va a caer y se va a golpear y se le causa algo más grave de lo que yo quería. Yo quería lesionarlo simplemente, pero resulta que tengo mucha fuerza, demasiada fuerza, y con ese golpe esta persona se cae, ¿cierto? O un empujón. Yo tengo la intención de asustar a una persona mediante un empujón, resulta que lo empujo muy fuerte y esta persona se golpea, se cae y como resultado pierde la vida. Por eso estamos hablando del homicidio preterintencional. Hay algunos autores que nos indican y que el homicidio preterintencional debe cumplir con esos elementos que me terminan de explicar a mí lo que es el tipo penal. Cuando hablamos nosotros del genocidio, hablaba de unos elementos que me ayudan a estructurar, me ayudan a dar aclaración de lo que es el tipo penal. La Corte Suprema de Justicia también tiene algunas sentencias, por ejemplo, la 15.633 del 2002, donde nos indica o nos explica en qué consiste este homicidio preterintencional. Entonces, nos dice que también este homicidio preterintencional tiene algunos elementos que estructuran, que nos ayudan a explicar mucho mejor lo que es el tipo penal de homicidio preterintencional. Entonces, nos dice que deben existir elementos tales como, por ejemplo, o primero, una acción dolosa tendiente a causar un daño en el cuerpo o en la salud. Entonces, miren que ese es el dolo, aunque es mínimo, pero se tiende a causar un daño en el cuerpo o en la salud de una persona. Segundo elemento que estructura este tipo penal preterintencional de homicidio nos indica que es la producción de la muerte de la víctima, porque estamos hablando del homicidio. Entonces debe ser un elemento fundamental, porque si simplemente le causa la lesión en el cuerpo, pues se tipificarían las lesiones personales del artículo 111. Pero como acá estamos estructurando el homicidio, el hecho de quitarle la vida a una persona, entonces el segundo elemento que nos estructura el tipo penal y nos aclara, porque estamos hablando del homicidio, nos dice que es la producción de la muerte de la víctima por esa primera intención que no era tan grave, pero que se le causó la muerte a la víctima. Debe existir un nexo de causalidad, como el tercero o el B, debe existir un nexo de causalidad, recuerden del nexo que nosotros hablamos, el nexo de causalidad entre las lesiones y la víctima. Debe existir ese nexo de causalidad entre las lesiones y la víctima. Eso es otro elemento. Claro,
porque si no existe ese elemento de causalidad, pues no se produciría a la víctima la muerte, ¿cierto? Otro que nos estructura el tipo penal dice que la previsibilidad del resultado también puede ser previsible. Acuérdense del artículo 11 del Código Penal, ¿cierto? Por eso se dice que está inmerso el dolo con la culpa. Acá puede ser previsible porque se puede prever, ¿cierto? Entonces viene a existir esa previsibilidad del resultado que se puede llegar a obtener. Por eso recuerden que la culpa es el deber objetivo de cuidado en diferentes actuaciones o en diferentes actividades que nosotros tenemos. Por eso está inmersa la culpa acá, porque se puede prever. Yo puedo prever que con ese empujón esta persona se pueda caer, se pueda lesionar más y se le pueda causar la muerte. Eso es, se puede prever esa situación. Sin embargo, utilizamos la voluntad y lo realizamos y lo hacemos. Debe existir una identidad. Ojo, debe existir una identidad del bien jurídicamente tutelado en el entendido de que en nuestra norma, en el entendido que en nuestra ley, en nuestra legislación, la muerte que se origina con esas lesiones personales siempre va a ser dolosa y a su vez culposa. Entonces, estos son los elementos que nos indica nuestra norma para mirar que obviamente el resultado querido y el resultado producido vienen a ser totalmente diferentes. Esa es una característica fundamental, que hay una diferencia grande entre lo que quiere el sujeto, entre lo que quiere el sujeto activo de la conducta punible y una diferencia con el resultado. ¿Cierto? Entonces, miren que esto es totalmente importante. Debe corresponder genéricamente a un mismo bien jurídicamente tutelado. En este caso, mire que cuando hablamos del homicidio está tipificado, está estructurado, está incorporado, está relacionado en nuestro título primero que nos habla de la vida y la integridad personal. Entonces acá el bien jurídicamente tutelado viene a ser la vida, ¿cierto? Primero que todo se vulnera la integridad personal, que era lo que en un principio se quería, pero el resultado entonces nos viene a dar que finalmente el bien jurídicamente tutelado que se lesiona, que se conculca, que se le causa un daño, pues es la vida, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que ese bien jurídicamente tutelado en este caso es la vida de la otra persona, es el atentado, la forma de atentar contra la existencia de esa persona, porque recuerden que según algunos tratadistas, algunos doctrinantes, algunas personas que tienen esta opinión sobre la vida, nos indican o nos dicen que la único ser que nos puede quitar la vida es el ser superior que nos creó. Sin embargo, acá en nuestra norma penal hay una limitante y un castigo para la persona que nos quite la vida, sin importar si fue de manera dolosa, culposa o preterintencional. Solamente que se tiene que identificar, y acá es donde entra esa responsabilidad de las autoridades que están indagando o investigando ese tipo penal, ya sea de homicidio doloso, culposo o preterintencional, para de esa misma manera poder castigar a esta persona. Si se comete un homicidio preterintencional, no va a tener la misma sanción que cuando se comete un delito doloso, porque en el dolo sí se quiere quitarle la vida a una persona, mientras que acá, pues desafortunadamente, se le quitó la vida a una persona, pero eso era lo que el sujeto activo no quería. Sin embargo, se le quita la vida a una persona como resultado o producto de ese comportamiento de esta persona y el despliegue de esta persona. Y entonces acá con esto terminamos de aclarar lo que es ese
cualquier delito preterintencional es cuando el resultado va más allá de lo que yo quería. Bien. Y estos son los elementos que entonces integran este tipo penal. Elementos normativos que yo habíamos aclarado, ya hemos explicado cuando vimos lo que era el genocidio y que estos grupos raciales, políticos, etcétera, me aclaran mucho mejor de lo que es el genocidio. En este caso, entonces, esos elementos normativos que me ayudan a explicar lo que es el homicidio preterintencional, pues me están terminando de aclarar estos conocimientos. Vamos a mirar entonces la estructuración de lo que es el genocidio. Ya tenemos nosotros una idea más clara de esa estructuración. Siempre les he dicho que vamos a iniciar por el bien jurídicamente protegido que se daña, que se lesiona. En este caso, pues vendría a ser la vida y la integridad personal, que está en el título número 1 de nuestro Código Penal y se inicia en el artículo 101 y subsiguientes. Bien, el sujeto pasivo. Entonces, para buscarlo, la clase de sujetos y el bien jurídicamente tutelado siempre lo vamos a buscar en el título, en esa estructuración que hicimos, ¿cierto? En el título está ese bien que se protege, que se está tutelando. Tutelar es proteger, pero que cuando se cause un daño, cuando se despliegue una conducta por el sujeto activo, pues se lesiona ese bien que está siendo protegido y por eso la norma, la ley nos castiga por lesionar eso que está siendo protegido. Entonces, si nosotros vamos a mirar qué dice ese homicidio preterintencional del artículo 105 del Código Penal, alguien que me lo lea, y ahí, acá iniciamos la estructura, leyendo, teniendo claro en qué consiste ese tipo penal. El 105. Artículo 105. Homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en la pena imponible, de acuerdo con los artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad. Listo. Como les indicaba, el bien jurídicamente tutelado, y por eso les indico siempre, doctores, que nosotros vayamos a leer un artículo, hay que leer el título para saber, en este caso, vamos a leer, o ya sabemos, no vamos a leer el título, pero el título primero me indica que son los bien jurídicamente protegidos, la vida y la integridad personal. Entonces es el bien jurídicamente protegido que se vulnera, que se lesiona, que se le causa un daño. Entonces, bien jurídicamente tutelado, la vida y la integridad personal. El sujeto activo, de acuerdo a lo que leyó el doctor, nos indicaba que el que preterintencionalmente le cause la vida a otra persona incurrirá en determinada pena. Ojo, miren que acá, en este tipo penal, no nos indica la pena a imponer. De igual manera, en las lesiones personales, en el artículo 111, no nos indica la pena. Cuando un tipo penal no nos indica la pena, ¿a qué clase de tipo penal, según su estructura, estamos haciendo referencia cuando no nos indica la pena? ¿Me doy? Dijo el chavo. ¿Atípico? Todo es válido. Tranquilos que acá estamos aprendiendo. ¿En blanco, profe? No, doctora Gidis. Según su estructura vimos que existen unos tipos penales completos. Y el tipo penal completo es cuando, fuera de que nos da una explicación clara, precisa y concisa de en qué consiste el delito, también nos indica la pena a imponer. Esos son los tipos completos, pero tipos penales, no tipos de los que conocen ustedes, sobre todo las niñas, ¿no? Uy, ese tipo es completo. No, no, acá estamos hablando de derecho penal. Entonces, para que quede claro y no nos confundamos. Entonces, nos indica que el tipo penal es aquel que nos explica claramente y aún nos indica la pena. Esos son los tipos completos. Y entonces en este de homicidio preterintencional que no nos indica la pena a imponer, sí nos explica
en qué consiste este homicidio preterintencional, pero no nos indica la pena a imponer qué clase de tipo penal será. Doctores, lo contrario a Profe, completo. incompleto, profe, eso le iba a decir. Pues obvio, si les explico el completo, pues acá estamos hablando del tipo penal incompleto. Y es incompleto, ¿por qué? Porque la pena me la remite a otros artículos. No está completo porque no me está diciendo qué pena se le debe imponer a esta persona por cometer este homicidio preterintencional. Me dice, según el artículo que me leyó el doctor Javier, me dice que la pena a imponer por quien cometa esta conducta punible de homicidio preterintencional se remitirá a los artículos anteriores. Algo así me dice. Si quiere, volvámoslo a leer. Artículo 105 del título Delitos contra la vida y la integridad personal. Homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en la pena imponible, de acuerdo con los dos artículos anteriores, Bueno, disminuido de una parte a la mitad. listo. Entonces, como nos indica que en los artículos, en los dos artículos anteriores, ¿cuáles son esos dos artículos anteriores, doctores? Nos habla de uno del homicidio simple y el otro artículo me habla, creo que de las circunstancias de agravación punitiva. Entonces acá siempre les indico, ojo, en cada una de las conductas punibles, en cada uno de los hechos, debemos analizar todo esto, doctores. Y en este caso, como me remite a los dos artículos anteriores, hay que mirar si se da algo, si se dio y es un homicidio simple, ¿cierto? O cuáles son los dos artículos anteriores. Miremos en su Código Penal el artículo 104 o el artículo 103. El artículo 103 del homicidio y el 104 circunstancias de agravación. Entonces, mire, hay que saber si o se le impone mejor la pena de estos dos artículos, porque si es un homicidio simple preterintencional, pues recuerden que por ser preterintencional se le irá a aplicar una conducta, una conducta no, perdón, una pena menor. Esto tiene una circunstancia de menor punibilidad del artículo 55. ¿Cierto? Entonces hay que tener en cuenta esto. Las lesiones personales me dicen también que me remite al siguiente artículo cuando se comete una lesión personal y por lo tanto vendría a ser un tipo penal incompleto. Bien, sujeto activo, entonces decimos que el sujeto activo es común e indeterminado, cualquier persona, por lo que la conducta puede ser llevada a cabo por cualquier persona natural. Ahí nos indica el que preterintencionalmente, bueno, causa. Entonces el sujeto activo puede ser indeterminado, pero en todos los tipos Doctor, penales les indicaba, señor. pena con usted interrumpirlo. Digamos, Tranquilo. en ese artículo que estábamos leyendo ahorita sobre el homicidio pretensional, dice que la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores disminuirá de una tercera parte a la mitad, ¿verdad? En el Sí, caso, digamos, de ser una mujer, ¿podría aplicar acá el artículo del feminicidio? doctor, por eso les indico, nosotros debemos hacer un análisis muy responsable cuando tengamos conocimiento, por ejemplo, de un homicidio. Ojo, no es simplemente actuar a la ligera. Si se le causa la muerte a una mujer, pues mire que nos dan muchísima situación de ampliación y hay que averiguar si se cometió el feminicidio. Porque recuerden que cuando vimos el feminicidio existen, creo que son 6 numerales que me indican que para que se tipifique el feminicidio se tiene que dar dentro de estos 7 numerales o 6 numerales. Porque yo les he dicho que no siempre cuando se le quita la vida a una mujer es feminicidio. No siempre. Ojo, y les colocaba el ejemplo. Una mujer que hace parte de una banda de jaladores de carros, ¿cierto? Le roban el carro a Pedrito Pérez y Pedrito Pérez pues
le quita la vida a esta mujer, pues se viene a tipificar un homicidio, porque Pedrito Pérez no sabe o no le tenía animadversión a la mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, ojo, doctores, en todo, por eso debemos nosotros ser muy precavidos, muy juiciosos y sobre el hecho, sobre la realización de la conducta, es que debemos mirar, ¿cierto? Porque entonces acá vendría a ser un homicidio contra la mujer, pero no vendría a tipificarse el feminicidio, ¿cierto? Porque no está inmerso los numerales que me tipifican a mí el feminicidio para que éste se dé. Por eso cada uno de los tipos penales nos indican, para que sea un homicidio con circunstancia de agravación punitiva, es decir, para que se me agrave la conducta, este homicidio se cometió con algunos de los artículos alguno de los numerales del artículo 104, es decir, me agrava la conducta cuando el homicidio se cometa contra esa clase de personas. Y de eso y por eso llevé a cabo la gran mayoría de preguntas del homicidio con circunstancias de agravación punitiva o agravantes. Y hay que relacionar también, no solamente del 104, sino debemos relacionar las del artículo 58, que son circunstancias de mayor punibilidad. Todo esto debemos nosotros llevar a cabo ese estudio de la manera, la forma como se cometió el homicidio. Y acá es donde hablamos nosotros de las circunstancias de tiempo, modo y lugar para poder aclarar esta situación. Ir al lugar de los hechos, indagar, investigar, preguntar, obtener elementos materiales exploratorio de evidencia física que en el momento de incorporarlos al proceso me den una clara explicación de la manera, la forma y el objeto con el cual se cometió la conducta punible de homicidio. Siempre debemos ser muy juiciosos en la ocurrencia de los hechos. Siempre debemos identificar los elementos de prueba que nos puedan servir en el descubrimiento que hacemos nosotros ya cuando apliquemos la ley 906 del 2004, porque existen dos momentos procesales en los cuales la Fiscalía descubre los elementos que tiene en su poder y que los va a hacer valer en el juicio. Hay otro momento procesal que es la audiencia preparatoria, que es cuando la defensa, a través de su abogado defensor, hace el descubrimiento de los elementos materiales probatorios que tienen su poder y que le van a servir para practicarlos en el juicio y darle ese convencimiento al juez de que mi cliente no es responsable o culpable de haber cometido esa conducta punible. Por eso es importante tener en cuenta este derecho penal general y este derecho penal especial, porque esos elementos que se han obtenido en el lugar de los hechos recuerden que existen tres clases de elementos materiales probatorios: el testimonial, y a su vez se divide, cuando vean probatorio, se van a dar cuenta que el testimonial se divide en algunas otras clases. El pericial, que el pericial es importantísimo relacionarlo porque es la persona que es experta, que es especializada, que conoce sobre el tema, por ejemplo, en delitos contra la integridad y formación sexual, vamos a buscar médicos que realmente conozcan de ello, algunas psicólogas. Por eso en estos delitos nosotros buscamos el concepto de estos médicos, buscamos el concepto de estas psicólogas para que ellos le den una claridad viable y que le den el convencimiento al juez, ya sea de que es culpable o que es inocente. Ojo, doctores, esto también, los conceptos o por el hecho de asistirlo a uno en una audiencia que esté inmerso cualquiera de estos tipos penales, ese concepto de estos especialistas es costosísimo. El mínimo, nosotros tenemos en la oficina una psicóloga forense y un médico también forense. El concepto de la psicóloga oscila entre 6 y 8 millones de pesos dependiendo.
el médico oscila entre 8 y 12 millones de pesos dependiendo, pero son conceptos que nos dan y que nos ayudan a aclarar y buscan el beneficio de nuestro cliente. Ojo, entonces ese es otro elemento de prueba pericial. Y otro Qué pena, elemento profe. Profe, de, qué pena. Ese costo, ¿quién lo asume? ¿Uno que, o eso dentro de las costas del proceso? ojo, no señor, eso lo asume quien cometió la conducta punible. ¿Para qué? Para que esta persona, de acuerdo a su concepto, en un principio lo da por escrito y ese, cuando en el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, yo le indico al juez que dentro de los elementos materiales probatorios de evidencia física tengo el concepto que emitió Pedrito Pérez como médico psicólogo, con número de sus nombres completos debe estar ahí, su número de identificación, la profesión, la dirección donde se puede comunicar en el evento que sea requerido por la autoridad judicial competente, todo eso debe ir ahí. Y el costo, doctor, el costo lo asumirá la persona que cometió la conducta punible, porque ni el Gracias, doctor. abogado de la defensa irá a asumir ese costo, ni se irán a dar en costas, porque no, yo soy el que estoy buscando mi, ¿cómo se llama? Estoy buscando mi protección, mi, ¿Absolución? no, mi ¿Beneficio? inocencia. Estoy buscando mi inocencia a través de esos elementos materiales probatorios. Y la fiscalía estará buscando la responsabilidad o la culpabilidad de mi cliente. Por eso es que les digo que son dos posiciones antagónicas. Fiscalía pretende buscar la responsabilidad y culpabilidad de mi cliente y yo pretendo desvirtuar esos presupuestos de la fiscalía o esas pretensiones. ¿Cómo los desvirtúa? Pues buscando, indagando y obteniendo los elementos materiales probatorios de evidencia física en cualquier tipo penal. Por eso estamos hablando de los tipos penales. ¿Y cómo va a ser la defensa? Doctores, y no decirle al cliente, no, tranquilo, usted cometió un acceso carnal violento, pero no se preocupe. Deme entre 20 y 30 millones de pesos, unos 22 millones de pesos para hacerle la defensa y con seguridad que en 6 meses lo saco. Ojo, doctores, con esa situación. No se pongan a prometerle al cliente más de lo que no se puede hacer. Recuerde que únicamente prométanle trabajo, pero esa promesa tiene que cumplirla ustedes. Si por recibir la primer cuotica que le da el cliente de 10 millones le promete trabajo y después lo abandona. Ojo, nosotros también nos castiga el Consejo Superior de la Judicatura si colocan una queja. Se nos puede suspender la tarjetica profesional por un tiempo, 2 meses, 3 meses, 6 meses, pero si volvemos a incurrir en cualquier situación, nos la pueden suspender por toda la vida. Y no podemos actuar en ningún proceso, no podemos hacer nada. Y para poderla obtener, tenemos que nuevamente inscribirnos en la Universitaria de Colombia, iniciar nuevamente la carrera de Derecho hasta finalizar y graduarnos. Es la única manera que podemos volver a obtener nuestra tarjeta profesional. Hay que tener mucho cuidado con ello, doctores. Yo tengo un amigo que lo suspendieron por 4 meses, la tarjeta, ¿no? Es decir, trabajar. Pero él pensó que no ocurría nada y empezó a defender a unas personas o a llevar casos en derecho laboral, y resulta que uno de la contraparte, que es muy juicioso o era muy juicioso, estaba ingresando al Consejo Superior de la Judicatura, al link de la Judicatura, y se dio cuenta que el doctor fulano de tal con tarjeta profesional estaba suspendido y le tocaba como contraparte, y ahí mismo en esa audiencia puso en conocimiento, lo suspendieron por 2 años. Entonces, mire que esto, a pesar de que estamos hablando de penal, también hay que hablar de estas situaciones y es mi obligación informarles esto, doctores. Después de que uno pierda la tarjeta profesional, quedó como simple bachiller. Mucho cuidado, doctores, ¿vale? Bien, entonces decíamos que el sujeto activo es cualquier persona, pero
Ojo, vamos al lugar de los hechos, porque acá nos podemos determinar que si la persona es, por ejemplo, yo les he indicado y les he dicho, si por ejemplo es un funcionario público, nos cambia el sujeto activo indeterminado a sujeto activo determinado. La muerte de este señor que tiene el apellido del que fue procurador. Miren que acá el sujeto activo, los sujetos activos son determinados porque fueron dos personas que integraban la policía. Entonces, el sujeto activo acá es determinado porque tienen esa cualidad, ¿cierto? Sin embargo, bien. Sujeto pasivo es la persona, yo les decía que es sobre quien recae la conducta, ya sea la persona, las personas, tanto jurídicas como naturales, o sobre el bien, en el caso de los delitos contra el patrimonio económico, es sobre el bien que se ha hurtado. Si yo le hurto el celular a la doctora Gidis, pues recuerden que el bien jurídicamente protegido es el patrimonio de la doctora Gidis. El celular que vale, es de alta gama y vale más de 2 millones, le va a causar un detrimento en su patrimonio económico por el valor de ese celular, ¿cierto? Entonces miren que tanto acá la persona o personas naturales, personas o personas jurídicas, es a las cuales se les causa ese daño, ese detrimento, ¿cierto? Con el despliegue de esa conducta punible por el sujeto que comete este delito. En este caso del ejemplo con la doctora Gis, pues es su patrimonio económico, ¿vale? Bien, entonces en este caso, la persona humana, sin distingo alguno, como titular del derecho a la vida de conformidad, ojo, doctores, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política. Y con ese artículo 11, que es el derecho a la vida, que está tipificado en la Constitución Política, empezamos a mirar todos los derechos fundamentales, importantes, inherentes a cada uno de nosotros. Entonces, hay que tener en cuenta esto. La conducta, entonces nos dice que es la acción dirigida a causar dolosamente un determinado daño. Es un resultado que sobrepasa el daño deseado o propuesto por el agente. Claro, estamos hablando del homicidio preterintencional, entonces por eso estamos hablando que es el resultado que sobrepasa, llega más allá, causa un daño mayor, ¿cierto? Entonces se viene a dar este daño que no es deseado por el agente, pero que se causa, se da más allá, se causa. Entonces, por eso hablábamos de ese dolo. Es ese resultado no previsto, pero previsible. Ojo, por eso es que está inmersa acá también la culpa, porque este resultado, por ser previsible, se pudo prever y no como tal. Entonces, fundamental esto, la relación de causalidad, lo que les hablaba de los elementos estructurales, elementos normativos que estructuran el tipo penal. Entonces, esa relación o ese resultado final que es previsible y la misma relación de causalidad, la misma relación entre el resultado pretendido, que en un principio era lesionar, ¿cierto? Y el realmente sucedido o acaecido, que es la muerte. Ya dijimos que el bien jurídicamente tutelado es lo primero que se debe de hacer. Dijimos que era la vida o la integridad personal. El objeto material. Tengo una vaina. El objeto material siempre irá a recaer sobre la persona viva. El objeto recae sobre esa persona y viene a ser el hecho de causar lesiones personales sumado a un resultado, podemos decir no deseado, pero que efectivamente ocurrió, efectivamente se dio, efectivamente acaeció y que es la muerte, porque estamos hablando de la muerte y del homicidio.
y es la manera, la forma como se le quita la vida a una persona. En este clase de delitos, por la complejidad de la conducta, no es admisible la tentativa. Entonces acá no es admisible la tentativa. En este delito de homicidio preterintencional aplican, ojo, aplican las circunstancias de agravación punitiva señaladas en el artículo que nosotros hicimos mención con antelación, el artículo 104. Entonces, se dice que frente al homicidio preterintencional aplican las circunstancias de agravación punitiva del artículo 104 referidas al sujeto pasivo. Si hay, por ejemplo, ojo, ¿por qué aplican estas circunstancias en esta clase de tipo penal de homicidio preterintencional? Se darán las circunstancias de agravación punitiva si la conducta punible que se da, está dada, por ejemplo, con el parentesco. Entonces habrá una circunstancia de agravación punitiva. Recuerden que el artículo 104 me habla que será circunstancia de agravación punitiva cuando esta conducta punible de homicidio se cometa contra cónyuge, compañero permanente, ascendientes, descendientes, etcétera, etcétera. Por eso nos remiten que la conducta o la pena a imponer se tiene que llevar a cabo de acuerdo a los dos artículos anteriores. Y en este caso nos están dando la explicación o estamos mirando que el homicidio preterintencional se le aplicará la circunstancia de agravación punitiva cuando el sujeto pasivo o tenga esa situación de parentesco con la víctima, calidad de servidor público, lo que nosotros hablábamos, y hay que mirar las circunstancias de tiempo, modo y lugar y la persona que cometió la conducta punible. Y sobre la persona a la cual se cometió la conducta punible. Es que miren, doctores, todo esto es de analizar, de interpretar y de aplicar la norma que nosotros estamos mirando y la norma que estamos nosotros viendo. Y acá nos explica la norma y nos dice que se aplicarán los dos artículos anteriores, ¿cierto? Nos remite para la sanción. ¿Y por qué nos remite? Porque puede ser un homicidio simple, como también puede ser un homicidio preterintencional con circunstancias de agravación punitiva. Entonces, por esto nosotros. Otras circunstancias, cuando se lleve a cabo, yo les decía que con relación al parentesco, a la calidad de servidor público, o puede ser si se prueba que se hizo con un ánimo de lucro, o otras circunstancias que se nos puedan dar acá dentro del homicidio preterintencional. Hablábamos que la culpa, pues en ese homicidio preterintencional siempre y en la gran mayoría de eventos, siempre la culpa viene a ser dolosa, teniendo en cuenta que la culpa es la utilización de la voluntad para cometer esa conducta punible y teniendo en cuenta que la culpa descansa sobre el verbo o los verbos rectores. Hay que analizar los verbos rectores. En este caso nos dice el homicidio preterintencional, nos dice el que preterintencionalmente causare la muerte a otra persona, pues nos damos cuenta que viene acá a ser un verbo rector simple. Pero ojo, en la situación de la comisión de la conducta punible hay que determinar muchas cosas como les he venido diciendo o indicando. Ese es básicamente el homicidio preterintencional. Vamos a hablar del homicidio por piedad. Ustedes en lo poco que, o en lo mucho, no sé, doctores, escúchenme, hablo también sin interpretar esa situación, porque yo sé que personas conocen mucho de la situación, han leído, han estudiado, han indagado, investigado. ¿Qué conocen o qué es el homicidio por piedad?
¿qué será, de acuerdo al concepto que tienen ustedes, qué será ese homicidio por piedad que también nos toca mirar fuera del homicidio doloso, culposo, preterintencional? ¿Qué es el homicidio por piedad, doctora Yidis? Sí, doctor, buenos días. Pues para mí el homicidio por piedad es cuando yo hago una conducta punible hacia una persona porque está sufriendo por alguna enfermedad o algo así, o sea, porque me da pesar, la mato. Bueno, todo es válido. ¿Quién más? Doctor, alguien me iba a hablar. A ver, doctora Nata y doctor Daniel Granados. Profe, Dani estaba antes que yo. Señora, Dani estaba antes que yo. Él levantó la mano primero. pero es que el doctor Daniel junto conmigo le damos la prioridad a las damas, a las mujeres, doctora. Recuerde que Pues es la persona. cuando vimos el feminicidio, doctora, yo les dije que hay que brindarles esos derechos que tienen las mujeres. Yo las quiero mucho y por eso les doy primero la palabra, las dejo colar en la fila, lo que sea. Yo por las mujeres hago todo. Así debe ser, profe, así debe ser. Sí, entonces, doctora Natalia. Bueno, gracias, profe. Es la persona que obra, pues por una motivación específica y en este caso es darle fin a ese dolor o a ese sufrimiento intenso que tiene esa otra persona. Uh-huh. Entonces, y eso fue denominado homicidio eutanásico, si no estoy mal, yo leí por ahí. Sí. Ojo, y ahorita tenemos que mirar una diferencia que hay entre ese homicidio por piedad, y acá se aplica lo que usted dice, la eutanasia, pero tiene que tener unos requisitos fundamentales. No cualquier médico puede practicar eso. Debemos tener en cuenta esos requisitos y por eso es que nos toca averiguar cada uno de los tipos penales, porque el hecho de que yo sea médico y venga una persona y me diga, no, doctor, lo que pasa es que sufro esta enfermedad, me tiene vuelto nada, entonces yo lo solicito que usted como médico me practique la eutanasia. Y si lo hago, grave. Hay unos requisitos fundamentales. Doctor Daniel Granados. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, sí, es que ya Nata dijo una gran parte, pero como para resumirlo es matar a otro para ponerle, pues para darle fin a un intenso dolor que tenga, una enfermedad incurable. Es más, yo lo relaciono mucho también lo que pasa, se sucede mucho en las guerras, por ejemplo. Bueno, doctora Isabel Camargo. Profe, pues ya anteriormente mis compañeros lo habían dicho, pues es como darle fin a un sufrimiento, pero tenía entendido que pueden darle prisión hasta de 54 meses. Bueno, eso vamos a mirar porque el artículo 106, pues también es un artículo que nos indica de pronto la pena a imponer a aquella persona que practique ese homicidio por piedad. Empecemos leyendo acá el artículo 106. ¿Alguna doctora o doctor que me colabore con este artículo? Artículo 106, homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de 1 a 3 años, hoy 16 meses a 54 meses. Listo. Si ven que como es por piedad hay que reunir algunos requisitos que nos manda la norma. Y miren que de todas maneras, a pesar de que se le quita la vida a una persona por piedad, teniendo en cuenta estos sufrimientos que provienen de alguna lesión corporal incurable o de alguna enfermedad incurable, pues entonces viene a tener una privación de la libertad de 1 a 3 años. Cuando hicimos nosotros la dosimetría penal, estos tipos penales que traen en años, debemos nosotros hacer la conversión a meses para poder llevar a cabo la dosimetría penal. Cuando ustedes sean jueces, cuando ustedes sean fiscales, pues deben saber llevar a cabo esta dosificación punitiva, deben saber mucho matemáticas para que hagan esta dosimetría y no se le cause alguna situación de privar de la libertad más de lo necesario o menos de lo necesario. Entonces es fundamentalmente esta situación. Bien,
Como esto es tan de álgida situación y controversia entre la sociedad mundial y también en nuestra sociedad colombiana, pues vamos a leer, vamos a indagar, vamos a investigar esa situación del homicidio por piedad, en qué consiste, cómo es, cuáles son los requisitos, qué debe tener como requisitos fundamentales o prioridad los médicos. Recuerden que es también la voluntad del médico, porque hay una situación de salvamento del médico que él puede procurarla, realizarla o no realizarla, de acuerdo a algo que tiene el médico que en este momento se me olvida. Por eso los indico que averigüemos sobre esa situación de voluntad del médico, que lo hago o no lo hago. El médico está en esa situación de poder llevar a cabo ese homicidio por piedad o no hacerlo. Y eso tiene un nombre especial para ese médico que, como digo, alguien sabe, porque a mí se me acaba de olvidar esa situación del médico que coloca su voluntad en hacerlo o no hacerlo. Entonces, es una situación que se tiene y es un requisito, y también se le da esa posibilidad y viabilidad al médico de que lo haga o no lo haga, porque el hecho de quitarle la vida a una persona, así sea por piedad, el médico, dentro de su conciencia, aun cuando ellos estudian para, primero que todo, proteger la vida y colaborar al máximo que puede. Pero si nos damos cuenta en esta situación de pandemia y por las mismas circunstancias, veía aquellas en un noticiero extranjero, que se ha determinado que miran o valoran la situación. La persona que entre enferma con COVID-19, si ya no hay más unidades de cuidados intensivos, pues la dejan morir. Y así viene sucediendo a través del tiempo. Lo que pasa es que como son situaciones graves, pues los médicos y en los hospitales pues no indican las personas que se dejan morir. Acá también hay hospitales que nos niegan a nosotros el servicio, porque llega uno enfermo y lo primero que le indican a uno es, bueno, ¿tiene alguna EPS que sustente los gastos? No, no tengo. ¿Tiene dinero para sustentar los gastos que impliquen acá el hecho de atenderlo y proporcionarle los cuidados médicos y las medicinas? No, no tengo. Ah, no, vaya a otra clínica, y así sucesivamente, que es el paseo de la muerte. Entonces, todo esto tenemos que analizarlo acá. Entonces, ojo con ello, doctores. Vamos entonces a leer para mañana, y mañana debemos, Doctor, señora. lo del doctor es lo de objeción de conciencia. Por ahí es la objeción de conciencia del médico, pero hay otras personas que le tienen otro nombre y mañana vamos a mirar. Y eso es permitido. Por eso les decía, es quitarle la vida a una persona. Entonces hay médicos que dicen, bueno, si se me muere porque la enfermedad sí le quita la vida, pero yo no puedo quitarle la vida a una persona teniendo alguna posibilidad de algo. Entonces, la objeción de conciencia. Bien, doctores, ¿alguna pregunta, algún aporte? O si no, nos vemos mañana, si Dios lo permite, a la misma hora de la clase de nuestro penal especial. Ay, la foto. Ay, Dios, ay, Dios. Que esa foto me toca o me toca. A ver. Ay, preciso. Listos para la foto. Ya se tomó. Doctores, de verdad que les agradezco muchísimo el hecho de haber participado, el hecho de haber asistido a la clase. Gracias por todos los aportes, por todas las preguntas. Con ello aclaramos más los conocimientos y de igual manera los reafirmamos. Nos vemos confiando en Dios el día de mañana. Profe, Cuídense qué pena. mucho. Señora Yo doctora pregunta. Natalia. Señora. Yo tengo una pregunta, de pronto le pido excusa si entendí mal. ¿Sí?
Mire, lo que pasa es que su merced nos explicó que en el objeto material, estamos hablando del homicidio preterintencional, cuando su merced empezó a explicar el sujeto activo, el sujeto pasivo, la conducta y el objeto material. Cuando su merced explicó el objeto material, dijo, recae sobre la persona viva, ¿sí? Que digamos que al causar esa lesión personal, pues su intención fue más allá y resultó muerta. Pero en este caso, cuando usted analiza el tema, en este caso, pues la persona ya no está viva porque se cometió el homicidio, sería la persona, pues, o el difunto, ¿no? Ojo, es que yo hablo acá cuando se comete la conducta punible contra una persona que está viva. Okay. El daño se le causa quitándole esa vida. Y entonces acá el objeto jurídico, recuerde que siempre el objeto jurídico será... no, el objeto material. Vendrá a ser el bien que se está protegiendo y además las normas que se le aplican a ese delito que se ha cometido, ¿cierto? Y por eso están tipificadas ahí. Siempre recuerden que el objeto jurídico es lo que está protegiendo la norma. En este caso es la vida, y esa vida es de una persona. Cuando se conculca o se le causa el daño a la vida, pues entonces se está tipificando el delito de homicidio, en este caso homicidio preterintencional. ¿Bueno? Listo, doctores. Me agradó saludarlos, verlos. Cuídense mucho y hablamos el día de mañana. Muchas gracias, profe. Con todo gusto. Gracias, profe. Que tengas un buen día. Bueno, Hasta luego, adiós. profe. Buen día, doctor. Que estén muy bien.